Last week in Owensboro, La semana pasada en Owensboro I preached the 45th installment prediqué el número 45 de un sermón of my series on 2 Corinthians. de mi serie de Segunda de Corintios. In that series, we have come to 2 Corinthians 10 to 13, Y en esa serie hemos llegado a Segunda de Corintios 10 al capítulo 13, where Paul defends his apostleship against the false apostles donde Pablo defiende su apostolado en contra de los falsos who had apóstoles intruded themselves into the church he had planted in Corinth. que se habían introducido en la iglesia que él había planteado en Corinto. And this defense of himself Y en esta defensa de él mismo has forced Paul to enter a boasting contest ha forzado a Pablo a defender su apostolado with these false apostles. con estos falsos apóstoles. Well, Paul hates having to do this. Pablo no le gusta hacer esto. He thinks that such a boasting contest is foolish, Él cree que esta competencia es necia even insane, y aún diciéndolo, and as he will say in the passage we'll look at this morning, y como él va a decir en el pasaje que estaremos estudiando hoy, totally unprofitable. no tiene nada de provecho. Well, this is why Paul has turned this boasting contest upside down Y es por eso que él ha vertido esta competencia de pies a cabeza, by boasting in his weakness. argumentando su debilidad. In the chapter leading up to the one we're going to preach from this morning, Y en los capítulos que llegan al capítulo que vamos a leer en esta mañana, Paul has been presenting a series of weak arguments él está mostrándose unos argumentos débiles in defense of his apostleship. en defensa de su apostolado. Yes, Paul is boasting in his weaknesses. Sí, Pablo está gloriándose en sus debilidades. And in the passage we're about to Y en read, el pasaje que estamos a punto de leer, Paul offers another weak argument Pablo ofrece otro argumento débil for his being a genuine minister of Christ. para demostrar que es un ministro genuino de Cristo. You're not going to think at first that it's a weak Quizás argument, no vas a pensar al principio que sea un argumento débil. but after we read the passage, I will explain. Después que leamos el pasaje, lo voy a explicar. So please turn in your Bibles to 2 Corinthians chapter 12 Por favor, vayamos abra su Biblia a 2 de Corintios 12, and follow while our brother reads verses 1 to 10. mientras leemos los versículos 1 al 10. Y estaré usando la Biblia de las Américas. 2 de Corintios 12, 1 al 10. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. I need to answer 2 questions by way of introduction. Como introducción, quisiera responder 2 preguntas. And here's the first one. Y esta es la primera pregunta. How are visions and revelations that Paul received ¿Cómo es que las revelaciones y las visiones que Pablo recibió, boasting in weakness? gloriarse en sus debilidades? Because Paul continues to boast in his weaknesses in these 10 verses. Porque Pablo se gloria en sus debilidades en estos 10 versículos. But you may not see at first how
his mention of his visions and revelations Entonces quizás tú no lo veas a primero como las visiones y revelaciones is weak. es débil. How, you may ask, Puedes preguntarte por qué. are the visions and revelations that he received boasting in weakness? Cómo las revelaciones y las visiones que él recibió es gloriarse en sus debilidades. This does not sound weak or foolish. Eso no es débil o necio. It sounds great and fantastic Suena grande y fantástico. when he says, Cuando él dice, but I will go on to visions and revelations. pasaré entonces a las visiones y revelaciones. That does not sound weak or foolish. Eso no suena débil o necio. It sounds powerful and extraordinary. Suena poderoso y extraordinario. Paul, we might ask, Pablo, quizás te preguntas, are you going to tell us about heavenly visions and revelations God has given you? ¿nos vas a hablar de las revelaciones y las visiones celestiales que Dios te ha dado? That sounds really great and interesting, Eso suena interesante y grandioso, but it does not sound weak. pero no suena débil. How is this a weak argument? ¿Cómo es que este es un argumento de debilidad? Well, the visions and revelations are not to be understood by themselves. Bueno, las visiones y revelaciones no se deben entender por sí mismas. Paul is setting up another one of his weak arguments. Él está argumentando otro de sus argumentos débiles. The thorn in the flesh El aguijón en la carne displays his weakness. muestra su debilidad. The thorn in the flesh Su aguijón en la carne argues for his being a genuine apostle. argumenta que él es un apóstol genuino. Why then does he speak of the thorn in the flesh? Entonces, ¿por qué es que habla del aguijón en la carne? Because he had these visions and revelations. Porque tuvo estas revelaciones y visiones. It was the extraordinary and exalting experience Eran estas sublimes y extraordinarias experiencias of seeing visions and hearing revelations que viendo visiones y escuchando revelaciones that made the thorn in the flesh, que hizo que el aguijón en su carne, which displayed his weakness, que mostraba su debilidad, necessary. necesario. And so the theme of these 10 verses is not visions and revelations. Entonces, el tema de estos primeros 10 versículos no es visiones y revelaciones, The theme of these verses is Paul's thorn in the flesh. y el tema de estos versos es el aguijón en su carne. And the 10 verses go together under that heading. Y en ese encabezado, estos 10 versículos van juntos. But that brings me to my second question by way of introduction. Y eso me trae a mi segunda pregunta. What is our subject today? ¿Cuál es nuestro tema hoy? Well, in spite of the fact that these 10 verses go together under the heading of thorn in the flesh, A pesar de la manera en que estos 10 versículos se conectan entre sí, and the way that the thorn in the flesh is given to Paul to keep him from being puffed up, y el hecho de que el aguijón se le fue dado a Pablo para que no se enaltezca, when I was preaching to our own church in Owensboro, cuando yo estaba predicando a mi propia iglesia en Owensboro, I decided there was too much good stuff in verses 1 to 6 decidí que había mucha información en los versos 1 al 6, to try to preach all 10 verses and also about the thorn in the flesh. de tratar de predicar sobre los 10 versículos y el aguijón en la carne. And so today the theme of our message is Entonces hoy el tema de nuestro sermón es a vision and revelation of heaven. una visión y revelación del cielo. The theme of these first 6 verses El tema de los primeros 6 versículos are the mighty visions son las poderosas visiones and majestic y revelations las majestuosas revelaciones received by a man in Christ que that Paul knows. recibió un hombre en Cristo que Pablo conoce. And consider first Consideremos primero the recipient of the revelation. el destinatario de la revelación. Paul says, Pablo dice, I know a man in Christ. conozco a un hombre en Cristo. This is how Paul identifies the one who received these visions. Así identifica Pablo al receptor de estas visiones y But revelaciones. there are 2 questions about what he says here. Sobre esta afirmación hay 2 preguntas. The first one is, La primera es, who is the man in Christ? ¿quién es el hombre en Cristo? This is the biggest problem with Paul's claim to visions and revelations. Este es el mayor problema con la afirmación de Pablo de haber tenido visiones y revelaciones. He does not directly or clearly claim here that the visions and revelations are his own. No afirma directa ni claramente que las visiones y revelaciones fueran suyas. He simply Simplemente and
strangely, y de manera extraña speaks of a man in Christ. habla de un hombre en Cristo, And he does not directly speak of himself. pero no parece hablar de sí mismo. Now, no doubt this once more has something to do Sin duda, esto tiene que ver una vez más with Paul's dislike of boasting. con la aversión de Pablo a gloriarse. But you may have the question in your mind, Pero usted puede preguntarse, was Paul actually talking about somebody else? ¿estaba Pablo hablando realmente de otra persona? Well, of course not. Por supuesto que no. Not a single one of the commentators I read thinks so. Ninguno de los comentaristas que leí piensa así. And furthermore, Además, how could Paul have known so much about these visions, ¿cómo podría Pablo haber sabido todas las cosas que menciona con respecto a estas visiones, so many details, tantos detalles, if they were not given to Paul himself? si no le fueron dadas a él mismo? One of the commentators says, Un comentarista dice, there are compelling reasons hay razones convincentes that point to Paul himself as the referent. que apunta a Pablo mismo como el referente. One, Primero, he knew the exact time in él the sabía el distant tiempo past exacto en el pasado, when the revelation took place. cuando la revisión y revelación tuvieron lugar. Two, Dos, he knew that the person had heard things which cannot be put into words. él sabía que la persona había escuchado cosas que no se pueden expresar con palabras. And three, Y tres, he knew that the anthropos, the man, él sabía que el antropos, el hombre, was uncertain of his bodily state during the vision. no estaba seguro de su estado físico durante la visión. But of course, what puts this beyond doubt Pero por supuesto, is what Paul says in verse 7. el factor decisivo es lo que dice Pablo en el versículo 7. There he himself identifies the man in Christ. Ahí él mismo identifica al hombre de Cristo, And it's Paul. y es Pablo. He says, Y dice, because of the surpassing greatness of the revelations, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, for this reason to keep me from exalting myself, por esta razón para impedirme que yo me enaltezca, there was given me a thorn in the flesh, me fue dada un aguijón en la carne, a messenger of Satan, un mensajero de Satanás to torment me, que me abofetee to keep me para que no from exalting myself. me enaltezca. Paul was the one who received the revelations, Pablo fue quien recibió las revelaciones and because of this, he received the thorn y por esa in the razón flesh. él recibió el aguijón en la carne. That's the identity of the man in Esa Christ. es la identidad de este hombre en Cristo. But there's a second question Pero hay here. una segunda pregunta quizás que tenga usted. What does being a man in Christ mean? ¿Qué significa ser hombre en Cristo? Most everyone agrees that the man in Christ was Paul, Así, casi todo el mundo está de acuerdo que este hombre en Cristo era en realidad Pablo. but what should we make of this way he identifies himself? Pero ¿cómo debemos pensar en cómo él se identifica a él mismo? He is a man in Christ. Él es un hombre en Cristo. Now, this phrase identifies Paul Esta frase identifica a Pablo as one who is in saving union with Christ. como alguien que está en unión salvadora con Cristo. Listen to Charles Hodge. Escuchemos a Charles Hodge. Can you just read that? Un hombre que estaba en Cristo, la designación bíblica de un cristiano, porque la unión con Cristo hace que un hombre sea cristiano, es la única condición indispensable para la salvación, de modo que todos los que están en Cristo son salvos y todos los que están fuera de Cristo perecen. También es la enseñanza clara de la doctrina de la Biblia que, en lo que respecta a los adultos, esta unión salvadora con Cristo está condicionada no a algo externo, no a la unión con esta o aquella iglesia externa, sino a un acto personal de fe, de apropiación por el cual recibimos y confiamos únicamente en Cristo para la salvación. Oh, the absolute importance of being a man in Christ. Oh, la importancia absoluta de ser un hombre en Cristo. That's the important thing. Eso es lo que es importante. My dear friend, Mi querido amigo, whether or not you receive the visions and revelations that this man did, ya sea que recibas o no las visiones y revelaciones que recibió este hombre, the crucial thing, lo crucial the es, great thing, lo grandioso the es, most important thing lo más importante
is to be a man in Christ. es ser un hombre en Cristo. You may receive visions and revelations and not be in Christ. Puedes recibir visiones y revelaciones y no estar en Cristo. But you must be in Christ to wind up in the heaven Paul saw. Pero in debes his estar en vision. Cristo para llegar al cielo que Pablo vio en sus visiones. That brings us to the second point in our passage. Nos lleva a nuestro segundo punto en nuestro pasaje. The period of the revelation. El tiempo de esta revelación. The period in which this experience occurred El tiempo en la que ocurrió esta experiencia and the timing of these raptures and revelations y en el momento de esta recepción de raptos y revelaciones is stated in verse 2. se establece en el versículo 2. I know a man in Christ Conozco a un hombre en Cristo who 14 years ago. que hace 14 años. Well, that makes us curious, doesn't it? Bueno, esto nos pone curiosos, ¿no? We naturally want to know Naturalmente queremos saber when these revelations took place. cuándo tuvieron lugar estas revelaciones. And Paul tells us Pero Pablo nos dice it was 14 years ago. que fueron hace 14 años. Now, Ahora, let me see if I can satisfy a little of your curiosity. voy a ver si puedo satisfacer un poco de tu curiosidad. Paul wrote 2 Corinthians Pablo escribió 2 de Corintios, probably in the first few months of AD 57. quizás en los principios del año 57 después de Cristo. Well, if you subtract 14 from 57, you get, Restando 14 años de ese número, llegamos a, I don't know how to say it in Spanish, but you get 43 in English. no sé cómo se dice en español, pero llegas a 43 en inglés, también en español. Well, what was happening in Paul's life in AD 43? ¿Qué estaba sucediendo en la vida de Pablo en el año 43 después de Cristo? It takes us back to what Luke describes in Acts chapter 11 and 12. Nos regresa a lo que Lucas estaba describiendo en Hechos 11 y 12. In AD 43, En 43 después de Cristo, Paul had just been retrieved from Tarsus Pablo se había llegado de Tarso and brought to Antioch by Barnabas. y Bernabé lo llevó a Antioquía. There was a famine Había una hambruna during the reign of Claudius at this time. del reinado de Claudio en este tiempo. Claudius the emperor began to reign in AD 41. Claudio el emperador comenzó a reinar en el año 41 después de Cristo. And as I said, a famine occurred around that Y time. como dije, una hambruna sucedió en ese tiempo. And this led Paul and Barnabas to take relief help from Antioch Y eso- to Jerusalem. Eso llevó a Bernabé y a Pablo a tomar ayuda a la iglesia de Jerusalén. The death of Herod Agrippa is recounted in Acts 12, La muerte de Herodes Agripa se relata en Hechos 12 and history tells us that he died around AD 44. y la historia nos cuenta que él murió en el año 44 después de Cristo. So what does this tell us about the timing of the vision? ¿Qué nos dice de esto acerca de el tiempo de esta visión? It occurred sometime in the vicinity Ocurrió en algún momento of Paul's being brought to Antioch by Barnabas. cercano al momento en que Pablo fue llevado a Antioquía por Bernabé. It comes at the beginning of his ministry there. Ocurre al comienzo de su ministerio ahí. It was from Antioch that Paul's great missionary journeys began. Fue desde Antioquía de donde surgieron los viajes misioneros de Pablo. This is now Paul on the brink of his great ministry throughout the Roman Empire. Está a punto de su gran viajes misioneros sobre todo el imperio romano. No longer in the relative obscurity of Tarsus, Ya no tanto en la obscuridad relativa de Tarso, now in the great city of Antioch, ahora en la gran ciudad de Antioquía, and from there his grand ministry throughout the Roman world is to begin. y de ahí su gran ministerio sobre todo el imperio romano comenzó. Can we guess ¿Podemos adivinar that this experience was given to fit Paul out for the beginning of his wider ministry? que esta experiencia se le fue dado a Pablo para ayudarlo en su gran misión que él tenía? And the multiplied sufferings En las múltiples sufrimientos that he was to experience que él iba a experimentar, after he was brought to Antioch by que, Barnabas. que él iba a recibir cuando llegaba a Antioquía por Bernabé. Now, this identification of the period of these visions Esta identificación del tiempo de estas visiones does make clear that this vision was not one of several others that Paul received. nos indica que hubo varias visiones que Pablo recibió que no están en la mira aquí. It was not the momentous vision on the Damascus road
No fue la trascendental visión en el camino a Damasco, in AD 33 associated with his conversion, en el año 33 después de Cristo, asociada con su conversión, nor was it the vision known as the Macedonian call in or around AD 51, ni fue la visión conocida como el llamamiento macedonio en o alrededor del año 51, nor was it any of the other visions which we hear of in Luke's accounts of Paul's ministry ni fue ninguna de las otras versiones de lo que Lucas describe en Hechos and in Paul's other letters. y en las otras cartas de Pablo. And so we must conclude Por lo tanto, debemos concluir that this was a vision que fue una visión of which we know nothing de la que no sabemos nada, except what Paul tells us here. excepto lo que Pablo nos dice aquí. So a final question we can ask at this point is this: Entonces, una última pregunta que podemos hacernos es esta. why does Paul say, I received this vision 14 years ago? ¿Por qué menciona Pablo el tiempo de esta visión y los 14 años atrás? Well, I guess that there are a couple of reasons. Pero puedo pensar que hay un par de razones. By mentioning the time of the vision, Al mencionar el tiempo histórico de la visión, he tells us that it was something that really and historically happened. aumenta el realismo y la veracidad históricamente. It wasn't myth, No era mito, it wasn't legend, no era una leyenda, it was something that happened 14 years ago. es algo que pasó hace 14 años. And perhaps he's doing this as well. Y quizás está haciendo esto también. That man who planted their church in Corinth, Ese hombre que planteó esa iglesia en Corinto, that man who's so unimpressive physically, ese hombre que es tan nada impresionante físicamente, and yet he had been called into heaven to see visions and revelations. y aún así fue llamado al cielo, arrebatado al cielo para ver visiones y escuchar revelaciones. Had they ever really known who Paul is? Si ellos supieran que en realidad era Pablo, How could they have diminished the apostles' credibility ¿cómo hubiesen disminuido la credibilidad del apóstol when this was a man cuando este era un hombre who had seen the third heaven? que vio el tercer cielo? But then we come to a third point, Luego llegamos a un tercer punto, the ambiguity of the revelation. la ambigüedad de la revelación. You do have that word in Spanish then. Ambigüedad. See, do you know what it means? ¿Sabes lo que significa ambigüedad? It means uncertainty. Significa incertidumbre. In English we say, I don't know if you have this word, En inglés decimos, no sé si tenemos esa palabra, if a man is ambidextrous, si un hombre es ambidiestro, he can use either hand equally well. puede utilizar ambas manos con la misma facilidad. If a thing is ambiguous, Si algo es ambiguo, it could be either of two things. puede ser equally cualquiera de well. dos cosas con la misma facilidad. And twice Paul confesses En dos ocasiones Pablo confiesa his ignorance about the exact nature of his experience su ignorancia sobre la naturaleza exacta de su experiencia, by saying that he was uncertain of whether this vision occurred while he was in the body or out of the body. al decir que no estaba seguro si esta visión había sucedido en el cuerpo o fuera del cuerpo. Verse 2 says, El versículo 2 dice, I know a man in Christ who 14 years ago, conozco a un hombre Cristo que hace 14 años, whether in the body I do not know, no sé si en el cuerpo, or out of the body I do not know, no sé si fuera del cuerpo, God knows, Dios lo sabe, such a man was caught up to the third heaven. el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. And then he repeats this in verse 3. Y lo repite en el versículo 3. Now, there are a number of interesting things that we may learn from what Paul says here. Hay varias cosas que se deben observar acerca de lo que dice Pablo aquí. First of all, this confession of his ignorance Primero, esta confesión de su ignorancia is once more a humble acknowledgement of Paul's weakness. es una vez más un humilde reconocimiento de su debilidad. But this confession is also Por esta confesión también an assertion that Paul thought es una afirmación de que Pablo pensaba that out of the body experiences que were las possible. experiencias fuera del cuerpo eran posibles. Of course, Paul believed that to be absent from the body at death Por supuesto, Pablo creía en estar ausente del cuerpo al morir, was to be present with the Lord. era estar presente con el Señor. We remember he said in 2 Corinthians 5, 6 to 8, Recuerda lo que dice en 2 Corintios 5, 6 al 8. therefore being always of good courage, Por tanto, animados siempre, and knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord, sabiendo que
que mientras habitamos en este cuerpo estamos ausentes del Señor, For we walk by faith, not by sight. porque por fe andamos, no por vista, We are of good courage, I say, pero cobramos ánimo and prefer rather to be absent from the y body preferimos más bien estar ausentes del cuerpo and to be at home with the Lord. y habitar con el Señor. So Paul knew that the soul could be absent from the body after death, Entonces Pablo sabía que el alma podía estar ausente del cuerpo después de morir, but now we learn pero ahora nos enseña that he thought it possible to have out-of-body experiences even before death. que él concibió como una posibilidad que pudiera haber experiencias fuera del cuerpo, incluso antes de la muerte. But this confession is an assertion Pero esta confesión es una afirmación that people might ascend to the heavenly realms de que las personas también pueden ascender a los reinos celestiales in the body. en el cuerpo. Of course, we know that this actually happened Por supuesto, sabemos que esto realmente sucedió in the cases of Elijah and Enoch and our Lord. en el caso de Elías, de Enoc y nuestro Señor. And furthermore, we know Y además sabemos que that Christ's people will be bodily caught up or raptured to meet the Lord. el pueblo de Cristo será arrebatado o raptado corporalmente para encontrarse con el Señor In his return to earth. en su regreso a la tierra. In fact, in 1 Thessalonians 4:17, De hecho, en 1 Tesalonicenses 4:17, Paul uses the same word that he uses here to speak of that. Pablo usa la misma palabra para hablar de lo mismo que está refiriéndose aquí. And so Paul apparently thought Entonces, aparentemente, Pablo pensó it was possible for somebody to be caught up bodily to heaven, que era posible que alguien corporalmente fuese arrebatado al cielo there to see unspeakable visions, para ver visiones inexplicables and then return to the earthly realm. y luego regresar a los terrenos, a los reinos terrenales. But then notice the location of the revelation. Pero ahora notemos el lugar de la revelación. Paul says that he was caught up to the third heavens. Pablo dice que tal hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. In the parallel statement in verse 4, En la declaración paralela del versículo 4, he identifies the third heaven as paradise. Pablo identifica el tercer cielo como el paraíso. So let's think about the two words he uses here for Entonces, heaven. vamos a pensar en estas dos palabras que él usa aquí para el cielo. The third heaven is paradise, El tercer cielo es paraíso and paradise is the third heaven. y el paraíso es el tercer cielo. That's the clear implication of what Paul does here. Esa es la implicación clara de lo que Pablo está diciendo aquí. Paradise. Paraíso. Paradise is a Persian word Paraíso es una palabra persa that the Jews adopted, que los judíos habían adoptado and it refers to a pleasure garden. y se refiere a un jardín o parque de placer. Hughes says, Hughes dice, the word itself is probably Persian in origin, la palabra en sí es probablemente de origen persa meaning an enclosure, y significa un recinto and hence a pleasure garden or park. y por lo tanto un jardín o parque de placer. In the middle of their homes in the Middle East, En medio de sus casas en el Medio Oriente, there was in wealthy people's homes en las casas de las gentes pudientes había a court una corte, un patio that contained a pleasure garden. que tenía un jardín de placer. Now, to understand the implications of this word, Para entender las implicaciones de esta palabra, you must picture with me the hot, arid, and desert lands of the Middle East. debes imaginarte conmigo las tierras cálidas, áridas y desérticas del Medio Oriente. We see the great Lord coming home with this caravan. Vemos a un gran señor llegando con su caravana, Across the hot and burning climate of the Middle East. cruzando este clima tan caliente del Medio Oriente. He arrives home, Él entra en su casa and arriving home, y llegando a casa he retires to his little paradise. se retira a su pequeño paraíso. There's a well-watered garden, Hay un jardín bien regado perhaps even a pool y tal vez incluso una piscina in the inner court of his house. en el patio interior de su casa. What pleasure it afforded Qué placer proporcionaba to move from the burning desert pasar del desierto ardiente to the cool, shady, and sheltered garden. al jardín fresco y protegido. Now, this very word, Ahora esta palabra, paradise,
Paraíso is used in the Greek Old Testament se usa en la interpretación griega del Antiguo Testamento to refer to the Garden of Eden a referirse al huerto del Edén. in Genesis 2 and 3. En Génesis 2 y 3. Ezekiel 28:13 uses the word as well. Ezequiel 28:13 usa la palabra igual, de misma manera. It says, "You were in Eden, Y dice, en el Edén estabas, the garden of God." en el huerto de Dios. The most important parallel uses of paradise Los más paralelos importantes de paraíso are its other two occurrences in the New Testament. son sus otras dos apariciones en el Nuevo Testamento. In Luke 23:43, En Lucas 23:43, Jesus says to the thief on the cross, donde Jesús le dice al ladrón en la cruz, "Today en verdad te digo, hoy you shall be with me in paradise." estarás conmigo en el paraíso. And it's also used in Revelation 2:7, También es usado en Apocalipsis 2:7, where Jesus says, donde Jesús dice, "He who has an ear, el que tiene oído, let him hear what the Spirit says to the churches. oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. To him who overcomes, Al vencedor I will grant to eat of the tree of life, le daré a comer del árbol de la vida which is in the paradise of God." que está en el paraíso de Dios. But Paul also speaks of this place as the third heaven. Pero Pablo también se refiere a este lugar como el tercer cielo. Are you surprised about that phrase? ¿Se les sorprende esta frase? Well, maybe you should be. Quizás deberías estar sorprendido. This is the only place that's used in the Bible. Este es el único lugar donde se usan las escrituras. Third heaven. Tercer cielo. Now, Ahora, the old rabbis sometimes speculated that there were 7 heavens. en la antigua enseñanza rabínica se especulaba en ocasiones la existencia de 7 cielos, But there's no evidence for that in Scripture. pero no hay ninguna prueba de ello en las escrituras. But there is evidence for 3 heavens. Sin embargo, sí hay pruebas de la existencia de 3 cielos. Sometimes in the Bible, En ocasiones en la Biblia, heaven is used of the physical universe, el término cielo se utiliza con frecuencia para referirse al universo físico visible to us in the skies above. que podemos ver en los cielos de arriba. It's also used of that place invisible to us, Y también se utiliza para ese lugar invisible para nosotros, which is the special abode of God and his angels. que es la morada especial de Dios y sus ángeles. And there are passages in the Old Testament Hay pasajes en el Antiguo Testamento that naturally enough give rise to the idea of 3 heavens. que dan lugar a la noción de 3 cielos. Deuteronomy 10:14. Deuteronomio 10:14. Behold, to the Lord your God belong He aquí al Señor tu Dios pertenecen heaven and the highest heavens. los cielos y los cielos de los cielos. Nehemiah 9:6. Nehemías 9:6. You have made the heavens, Solo tú hiciste los cielos, the heaven of heavens, los cielos de los cielos, with all their host. con todo su ejército. And passages like this gave rise to the popular distinction between 3 heavens. Entonces pasajes como estos dieron origen a la distinción popular de los 3 cielos. The airy heaven, El cielo aéreo, where the birds fly, donde vuelan los pájaros. the starry heaven, El cielo estrellado, where the stars are, donde están las estrellas. and the heaven of God. Y el cielo de Dios. And the biblical usages of heaven are easily classified into these 3 possible meanings. Y los usos bíblicos de cielo se clasifican fácilmente en estos 3 significados. And Paul puts his stamp of authority on the idea of Y 3 heavens y aquí pone Pablo su sello de autoridad con la idea de 3 cielos. when he speaks in our passage Cuando en nuestro pasaje él dice of being caught up to the third heaven. de ser arrebatado hasta el tercer cielo. But I want you to notice in the 5th place En quinto lugar, quiero que note the transcendence of the revelations. la trascendencia de la revelación. Yes, Paul says these revelations are indescribable. Sí, Pablo dice que esas revelaciones son indescriptibles. And I know how such a man, Dice el verso 3, y conozco a tal hombre, whether in the body or apart from the body, I do not know. si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, God knows, Dios lo sabe, was caught up into paradise, que fue arrebatado al paraíso, and here it is, y aquí está, and heard inexpressible words, y escuchó palabras inefables which a man is not permitted to speak. que al hombre no se le permite expresar. These words are indescribable. Son indescriptibles.
in that Paul doesn't know whether he heard them in the body or out of the En body. el sentido de que, como ya hemos visto, Pablo no sabe si la recibió en o fuera del cuerpo. But Paul also says that the words were indescribable Pero más aún, Pablo dice que estas palabras fueron inefables, by saying these revelations were inexpressible. diciendo que estas palabras no se podían expresar. The Greek lexicon says that this word means El léxico griego explica que esta palabra significa too sacred to tell. demasiado sagrada para decirlo. He heard things Pablo escuchó cosas in the heavenly revelation en su revelación celestial that he dared not speak que no se atrevió a pronunciar, and was not permitted to utter. que ni se le permitió pronunciar. He heard things impossible Oyó cosas imposibles and impermissible e inadmisibles to express. de expresar. How does that make you feel? ¿Cómo te hace sentir eso? There are things in heaven Hay cosas en el cielo that are too sacred to tell. que son demasiado sagradas para contarlas. What things we ask, ¿Qué cosas nos preguntamos? but of course we cannot say. Pero por supuesto no lo sabemos, no podemos Even decirlo. if you're highly privileged like Paul to hear them, Incluso si tienes el gran privilegio como Pablo de escucharlas, you are forbidden to tell them, tienes prohibido decirlas. and perhaps even unable to express Tal them. vez ni siquiera puedas expresarlas. Oh, modern men think they know so much. Los hombres modernos creen que saben mucho. We're so smart, Afirman de ser demasiado inteligentes and we claim to know way more than we actually do. y reclamamos decir mucho más de lo que realmente sabemos. We think we know what happened 15 billion years ago. Creemos saber que él pasó hace 15,000 millones de años. We think we know what's going on in galaxies millions of light years away. Creemos saber lo que está pasando en galaxias a millones de años luz de distancia. And on the basis of this vast knowledge, we think we can defy God's word. Sobre la base de este vasto conocimiento, creemos que podemos desafiar la palabra de Dios, That we can contradict the account of creation given in the word of que God. podemos contradecir el relato de la creación dada en la palabra de We Dios. think we can do that Pensamos que podemos hacer eso when we know nothing. cuando no sabemos We're all nada. just way too proud and self-confident. Todos somos demasiado orgullosos y confiados en nosotros mismos. We need to humble ourselves Necesitamos humillarnos before heavenly realities ante realidades celestiales too sacred to tell. demasiado sagradas para contarlas. But there's a sixth and the last thing Paul says here, Y hay un sexto punto aquí que Pablo dice y final, and this has to do with the appreciation of the revelation. y tiene que ver con la apreciación de la revelación. Look at verses 5 and 6. Mire los versículos 5 y 6. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que vi en mí u oye de mí. Oye de mí. Escuché de mí. Now, Hughes helps me to understand what Paul says here. Ahora el comentarista Hughes me ayuda a entender lo que Pablo dice aquí. That experience was so unique, De hecho, esa experiencia fue tan única, so otherworldly, tan sobrenatural, that he speaks of it que él habla de ella as though it happened to a different person. como si le hubiera sucedido a una persona diferente. When Paul thinks of what happened to him, Cuando Pablo piensa en lo que le sucedió, he says, it couldn't have been me. él dice, no pudo haber sido yo. I know people like that. Conozco a personas como así, Such wonderful and great things have happened to them que han visto cosas tan maravillosas y surrealistas, that they will tell you that really couldn't have been them. que sienten que no les podrían haber sucedido a And ellos. so all of this conveys to us the deep humility of Paul. Y todo esto nos lleva a la profunda humillación de Pablo, humildad de Pablo. Paul says such things could not have happened to an ordinary fellow like him. Pablo dice, estas cosas no podrían sucederle a un hombre común y corriente como yo. Now we come to some practical observations Ahora vamos a llegar a unas observaciones prácticas about heaven. sobre el cielo. I have 5 things I want to say. 5 cosas que quiero mencionarles. I want to first of all Quiero talk to you primeramente
about the mythology about heaven. hablar sobre la mitología sobre el cielo. There are fairy tales around about heaven. Hay cuentos de hadas sobre el cielo. I'm kind of inviting you into Dr. Sam's office Ahorita los voy a invitar al consultorio del Dr. Sam for some theological vaccinations. para unas vacunas teológicas, And there are two theological illnesses y hay dos errores or errors o errores against which I want to vaccinate you. o enfermedades en las cuales yo te quiero vacunar. The first error El primer error is that we will spend eternity in heaven. es que pasaremos la eternidad en el cielo. That's a common notion, Es una idea común that when we go to heaven, we stay there forever que cuando vamos al cielo nos quedamos ahí para siempre and we never come back to earth. y que nunca regresamos a la tierra. While we're in heaven, Mientras estamos en el cielo, Christ annihilates the earth, Cristo regresa y aniquila la tierra, sends the wicked to hell, envía a los malvados al infierno and returns to live with us in heaven. y luego regresa a vivir con nosotros al cielo. That picture Esa imagen is almost entirely wrong. de las últimas cosas es en realidad completamente o casi completamente errónea. It's wrong in its neglect of the doctrine of the resurrection of the body. Es errónea en su descuido de la doctrina de la resurrección del cuerpo. It's wrong in the notion that the world that Christ redeemed is finally annihilated. Es errónea en su idea de que el mundo que Cristo redimió es aniquilado y deja de existir. And ceases to exist. Y deja de existir. It's wrong in its ignorance of the fact that one day heaven and earth will be united. Es errónea en el sentido de que un día el cielo y la tierra se unirán. Long ago, Hace, very long ago, hace mucho tiempo. I was in a singing group in college. Yo estaba en una cantata, en un coro en el colegio. I remember singing a song that had this line, Recuerdo que cantaba una canción que tenía la frase: Heaven came down and glory filled my soul. el cielo descendió y la gloria llenó mi alma. But what I'm saying here is something like that. Lo que estoy diciendo aquí es algo así. The Bible teaches La Biblia enseña that one day heaven will come down que un día el cielo descenderá and the glory of God y la gloria de Dios will fill creation. llenará la creación. And that's the picture we have in Revelation 21, Y for esta instance. es la imagen que tenemos en Apocalipsis 21, por ejemplo. There in Revelation 21:2, Ahí en Apocalipsis 21:2, I saw the holy city, y vi la ciudad santa, New la Jerusalem, nueva Jerusalén, coming down out of heaven from God. que descendía del cielo de Dios. And then he hears these words. Y luego dice, escucha estas The palabras: tabernacle of God is among men, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. and he who sits on the throne says, Y aquel que está en el trono dice: Behold, I am making all things new. he aquí he hecho todas las cosas nuevas. And this is what Paul says too in Romans chapter 8. Y esto también es lo que Pablo dice en Romanos 8. You should go there and read verses 19 to 23. Debes ir a leer versículos 19 al 23, Romanos 8. But the key words are in verse 21. Pero la palabra clave está en el versículo 21. The creation itself De que la creación misma also will be set free será también liberada from its slavery to corruption de la esclavitud de la corrupción into the freedom of a la- the glory of the children of God. a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. But Pero that was your first vaccination. eso fue tu primer vacuna. But there's a second needle. Hay una segunda jeringa. The second error El segundo error is that Old Testament saints did not go to heaven. es que los santos del Antiguo Testamento no fueron al cielo. So the first error about heaven was about the future. Así pues, el primer error sobre el cielo se refiere al futuro, The second error is about the past. pero el segundo error se refiere al pasado. And this error originated in Jewish fairy tales Y este error se originó en uno de los cuentos de hadas judíos, taught by Jewish rabbis enseñados por los rabinos judíos before the coming of the New Testament. antes de la llegada del Nuevo Testamento. How did the rabbis come to teach that the ¿Cómo- saints did not go to heaven in the Old Testament? ¿Cómo llegaron los rabinos a enseñar que los santos no iban al cielo en el Antiguo Testamento? Well, they were puzzled by this question. Bueno, tenían una dificultad con esta pregunta.
They were puzzled by the places where the Old Testament taught Tenían dudas sobre en dónde enseñaba el Antiguo Testamento that all men went to Sheol. que todo el hombre se fue al Seol. The Greek word is Hades, La palabra griega es Hades, when they died. cuando se morían. They read in Genesis 37:35 the words of Jacob. Por ejemplo, ellos leyeron las palabras de Jacob en Génesis 37:35 And he said, y él dijo, "Surely I will go down to Sheol in mourning for my son." ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. So here Jacob seems to think Y aquí Jacob parece pensar he's going to Sheol when he dies. que él va al Seol cuando muere. And yet there was a problem Sin embargo, había un problema because the same Old Testament taught porque también el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento enseñaba that a blessed existence awaited the righteous when they died. que una existencia bendita aguardaba a los justos cuando morían. Proverbs 14:32, for instance, Proverbios 14:32, por ejemplo, says this: dice esto: "The wicked is thrust down by his wrongdoing, el impío es derribado por su maldad, but the righteous has a refuge when he dies." pero el justo tiene un refugio cuando muere. Well, what to do about this? Entonces, ¿qué hacemos con estas contradicciones? All men go to Sheol, Todos los hombres van al Seol, but the righteous have a refuge when they die. pero los justos tienen un refugio cuando mueren. Ah, said some smart rabbi, Dijo un rabino inteligente. we must understand that Sheol has two different compartments. Debemos entender entonces que el Seol tiene dos compartimientos. One for the wicked Uno para el malvado and one for the righteous. y uno para el justo. You say, what does that have to do with our passage? Te preguntas, ¿qué tiene que ver esto con nuestro pasaje? The good compartment of Sheol El buen compartimiento del Seol was sometimes called paradise. a veces se llamaba el paraíso. Now, some early Christians bought into this theory and Christianized it. Bueno, algunos cristianos primitivos aceptaron esta teoría y la cristianizaron. They theorized that after his death, Christ descended into hell and took the saints from there to heaven. Su teoría era que después de su muerte, Cristo descendió a los infiernos y se llevó a los santos de ahí al cielo. Thus, paradise was transferred from hell to heaven. De esta manera, el paraíso fue trasladado del infierno al cielo. You say, what's the problem with that? Y dices, ¿qué es el problema con eso? All sorts of things. Muchas cosas. The first problem is this: El primer problema es este. the Old Testament plainly teaches that the saints went to heaven. El mismo Antiguo Testamento enseña que los justos fueron al cielo. Genesis 5:24. Génesis 5:24. Enoch walked with God, Enoc anduvo con Dios and he was not, y desapareció for God took him, porque Dios se lo llevó. and God was not in Sheol. Y Dios no estaba en Seol. 2 Kings 2:1. Segunda de Reyes 2:1. And it came about when the Lord was about to take up Elijah Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías by a whirlwind to heaven, al cielo en un torbellino, that Elijah went with Elisha from Gilgal. Elías viene de Gilgal con Eliseo. 2 Kings 2:11. Segunda de Reyes 2:11. As they were going along and talking, Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, behold, there appeared a chariot of fire he aquí apareció un carro de fuego and horses of fire, y caballos de fuego, and Elijah went up by a whirlwind y Elías por un torbellino to heaven. subió al cielo. Psalm 23:6. Salmo 23:6. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, and I will dwell in the house of the Lord forever. y en la casa del Señor moraré por largos días. The house of the Lord La casa de Dios is heaven. es el cielo. Psalm 73:23. Salmo 73:23. You with your counsel you will guide me, Con tu consejo me guiarás and afterward receive me to y glory. después me recibirás en gloria. Whom have I in heaven but you? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? And besides you I desire nothing Y on earth. fuera de ti nada deseo en la tierra. But here's the second problem. Aquí está el segundo problema. Sheol in the Old Testament is a place of darkness and death. El Seol en el Antiguo Testamento se describe como un lugar de oscuridad y muerte. So to say that paradise is there Entonces, diciendo que el paraíso está ahí, contradicts everything about what the Old Testament says about Sheol. contradice todo lo que el Antiguo Testamento dice sobre el Seol. But here's the third and concluding
problem with what the rabbis taught. Y aquí está una tercera y última conclusión que lo que enseñaban los rabinos It's completely unnecessary es completamente innecesaria. because there's a far better and a far simpler solution. Porque aquí está una mejor y más fácil solución. And that solution is simply this. Y esta solución es esta. Sheol means two different things. Sheol tiene dos significados distintos. Sometimes it means grave, Puede significar a veces tumba, and sometimes it means hell. y a veces significa infierno. In the sense of grave, En el sentido de la tumba, all men, righteous and unrighteous, go to Sheol. todos justos e injustos se van al Seol. In the sense of hell, En el sentido del infierno, only wicked men go to hell. solo los malvados se van al infierno. And that's the simple solution. Esa es la solución simple. You say, how can one word have two different Tú meanings? dices, ¿cómo que una palabra tenga dos significados? Well, we've just seen, haven't we, Pues ya vimos, celestial, that there are three different heavens? que hay tres cielos. And what about the biblical word death? ¿Y qué tal de la palabra bíblica muerte? Does it always mean the same thing? ¿Siempre significa lo mismo? Doesn't it sometimes refer to eternal death? ¿No será que a veces se refiere en ocasiones a muerte eterna? Sometimes to spiritual death? A veces a muerte espiritual And sometimes to physical death? y a veces muerte física. And so, all this tells us how we should interpret the fact that all men go to Sheol. Entonces eso nos ayuda y nos debe llevar a interpretar cómo todos los hombres van al Seol. That's simply a way of saying that all men go to the grave. Es simplemente decir que todos los hombres van a la tumba. But we are also taught Pero también se nos enseña that in the sense of hell, que en el sentido del the infierno, righteous are not thrust down by their wrongdoing, los justos no son enviados al infierno por sus but por they have a sus malas refuge obras, when they die. pero tienen un refugio cuando mueren. There's just one more part for this vaccination. Just Bueno, be patient. hay una parte más para su vacunación, tenga paciencia. All this tells us how we should interpret that phrase in the Apostles' Creed. Todo esto nos debe llevar a cómo debemos interpretar en el credo de los apóstoles Which says that Christ descended into Hades. sobre el descenso de Cristo al Hades. The majority of the reformers rejected the Jewish fairy tale La mayoría de los reformadores rechazaron el cuento de hadas de judío, that Christ actually descended into hell. de que Cristo realmente descendió al Hades. They taught rather that Christ descended into Hades Enseñaron más bien que Cristo descendió al Hades y no al infierno in one of two ways. de una de dos maneras. They taught with Calvin that Christ suffered the torments of hell on the cross, Enseñaron con Calvino que Cristo sufrió los tormentos del infierno en la cruz, or they taught that Christ descended into hell in the sense of bodily entering the grave for 3 days. o enseñaron que Cristo descendió al infierno en el sentido de entrar corporalmente en la tumba. And we can understand the Apostles' Creed Y podemos entender el credo de los apóstoles in either of those two ways. en esos dos sentidos. Well, your vaccinations are done. Bueno, ya te pusiste las vacunas. You can leave the doctor's office. Ya puedes salirte del consultorio. No more needles. No más jeringas. But there are some other things I want to tell you briefly Pero brevemente quiero decirte unas cosas más about this text sobre este texto and about heaven. y sobre el cielo. We learn the reality of heaven. Aprendemos sobre la realidad del cielo. Paul saw it. Pablo la vio. Do you think about the reality of heaven? ¿Tú piensas en la realidad del cielo? Do you consider that heaven is a real place? ¿Consideras que el cielo es un lugar real? The fact that Paul saw it El hecho de que Pablo lo vio and heard inexpressible things y escuchó ahí dichos inefables ought to make us think long and hard about heaven. seguramente nos debe hacer pensar mucho y con detenimiento en el cielo. I'm trying to think about heaven. Estoy tratando de pensar en el cielo. I'm praying that Christ will increase my faith in heaven. Estoy orando que el Señor me aumente mi fe en el cielo. Oh, yes, my faith is weak. Mi fe también es débil. My hope for heaven is too fragile. Mi esperanza en el cielo es demasiado frágil. I have to say I believe, but help my unbelief. Tengo que decir que creo, pero ayúdenme con mi incredulidad. But whatever the case may be with my faith, Pero sea cual sea el caso de mi fe, it has not changed the reality of heaven. no cambia la realidad del cielo. And my dear friend, Y mi querido amigo, if heaven is real, si el cielo es real, then hell
is real, entonces el infierno es real and the old saying is true. y el viejo dicho es cierto. When you die, Cuando mueras, it will be heaven será el cielo or hell. o el infierno. But this brings us to a third thought about heaven, Pero esto me lleva a una tercera reflexión del cielo, and that's the possibility of heaven. la posibilidad del cielo. Disembodied souls may dwell in it. Las almas incorpóreas pueden morar en él. We live in an age when science is dominated by evolutionary and materialist philosophies. Vivimos en una época en la que la ciencia está dominada por filosofías evolucionistas y materialistas. I have already expressed my opinion that we claim much more knowledge than we really have. Ya he expresado mi opinión que tenemos mucho más conocimiento de lo que realmente tenemos. Many of these modern scientists Muchos de estos científicos modernos deny the existence of the soul apart from the body. niegan la existencia del alma separada del cuerpo. They think that the soul is just some temporary adjunct of the body Piensan que el alma es solo un complemento temporal del cuerpo that ceases with the death of the body. que cesa con la muerte del cuerpo. But what a disastrous and dismal view of human nature. Oh, qué visión tan desastrosa y deprimente de la humanidad. Is this all? ¿Es esto todo? Is death the end? ¿Es la muerte el fin? Is the soul not immortal? ¿El alma no es inmortal? Our passage teaches that they are wrong, Nuestro pasaje enseña que están equivocados, that there is hope after death, que hay esperanza después de la muerte, that the soul exists apart from the body. que existe la posibilidad de que el alma exista separada del cuerpo. Deny this and you deny humanity its dignity. Niegan esta realidad y privarán a la humanidad su dignidad. Worse yet, deny this and you contradict God's holy word. Aún peor, niegan esto y contradicen la santa palabra de Dios. The soul may exist, El alma puede existir and the soul will y el exist alma existirá when the body is laid in the grave. cuando el cuerpo sea depositado en la tumba. And the souls of Christians Y las almas de los cristianos will exist in heaven existirán en el cielo until the day of resurrection. hasta el día de su resurrección. But then we learn from our passage Pero también aprendemos de nuestro pasaje the glory of heaven. la gloria del cielo. No majesty reaches it. Ninguna majestad When alcanza. our soul leaves our body at death, Cuando nuestro alma deja it does nuestro not cuerpo, simply continue to exist somewhere and somehow. no seguirá existiendo simplemente en algún lugar y de alguna manera. It will go to be with Christ Irá a estar con Cristo en el cielo, in the third heaven, en el tercer in cielo, the highest heaven, en el cielo más sublime, absent from the body, ausente del cuerpo, present with the Lord. presente con el Señor. Blessed prospect. Bendita perspectiva. Oh, my dear friend, Oh, mi querido amigo, do you think that you'll receive that blessing ¿crees que recibirás esa bendición? of dwelling with the all-holy God Que morarás con el Dios todo completamente santo and the all-holy heaven y el lugar, el cielo sublimemente santo, without the all-cleansing blood of Christ? sin la sangre purificadora de Cristo? You will not. No vas Seek the cleansing of your sins a recibirlo. Busca la purificación de tus and pecados fitness for a holy heaven y la idoneidad para el cielo en Cristo, in the cleansing blood of Christ. en la purificadora sangre de Cristo. But here's the last thing I want to tell you about heaven, Pero aquí hay una última cosa que quiero decirte acerca del cielo. or rather that our text tells us about heaven. Bueno, lo que nuestro pasaje dice del cielo It speaks of the beauty of heaven. y habla de la belleza del cielo. No pleasure surpasses it. Ningún placer la supera. Our text describes heaven as paradise, Nuestro texto describe el paraíso como el jardín, as the garden of God. como el jardín de Dios. That is the beauty, Esa es la belleza, that is the blessedness, esa es la bendición that is the splendor y ese es el esplendor of heaven. del cielo. It is paradise. Es el paraíso. Now, of course, the greatest thing about heaven Ahora, por supuesto, lo más grande is being with the Lord. es estar con el Señor. But the Bible speaks of heaven Pero la Biblia habla del cielo and the redeemed earth y la tierra redimida as paradise, como paraíso, the garden of God. el huerto de Dios.
the fulfillment of Eden. el cumplimiento de Edén. And it speaks of it in such a way Habla de ello de tal manera as to make us desire its pleasure. que nos hace desear sus placeres. Some of you I know Si algunos de ustedes, yo sé, suffer so much here. sufren mucho aquí. Some of you experience such deprivation, Algunos de ustedes experimentan tanta privación, such distress, tanta necesidad, such need, such evil. tanta maldad. Oh, yes, you are trekking through the burning desert of the world. Oh, sí, estás caminando por un mundo de desierto ardiente. Every step may be difficult to the point of torture, Cada paso puede ser difícil, incluso hasta el punto de la tortura. but brother or sister, Pero hermanos y hermanas, you are going home. irás a casa. Like that Middle Eastern Lord I mentioned, Como aquel señor del Medio Oriente, you are going home to paradise, irás a casa al paraíso and it will be worth it all y valdrá la pena when you see Jesus cuando veas a Jesús, and when you come to paradise. cuando llegues al paraíso. It will be worth it all Valdría la pena when you sit down cuando te sientes in the shade en el refresco, en la sombra, and the cool en lo fresco and the pleasure y en el placer of paradise. del paraíso. There's a hymn in English, Hay un himno en inglés and I'm going to trust Marcelo to try to tell you what it says. y va a confiar en mí en interpretarlo. High Alto is the rank we now possess, es el rango que poseemos ahora, but higher pero más sublime we shall rise. nos elevaremos. But what we shall hereafter be Pero lo que seremos de aquí en adelante is hid from mortal eyes. está oculto a los ojos mortales. But it will be paradise. Pero será paraíso. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for this revelation of the third heaven and of paradise. And we ask that you might be pleased to help us to desire it, to consider it, and to desire to go there by the power of the blood of Christ. And we ask this in Jesus' name. Amen.